Hola, buenos días. Yo vengo en representación del Colegio de Arquitectos, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Delegación Vizcaya. Soy arquitecta con 25 años de recorrido profesional, mayoritariamente en rehabilitación. Y bueno, pues yo quiero dar un punto de positivismo dentro de lo que hemos estado viendo y dentro de estos momentos de incertidumbre. A ver si lo consigo. Rehabilitar es muy complejo y es un poco complicado recortarlo a una media hora que tenemos ahora de explicar. Entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el proceso y, bueno, un poco también para abrir el debate y la reflexión en estos momentos. Al final, rehabilitar es habilitar de nuevo, ¿no? Reconsiderar o rediseñar, ¿no? En términos sanitarios es evitar en lo posible discapacidades y mejorar la vida, ¿no? La calidad de vida. Lo mismo un poco en el edificio, ¿no? Con las técnicas actuales, modernizarlo. La semana pasada estuvimos en el Museo Oteiza y nos contaban que Jorge Oteiza hizo 3 años de medicina y cuando lo dejó diciendo que él no quería curar cuerpos, sino curar almas, ¿no? Un poco es lo que a nosotros nos gustaría, curar edificios, mejorar la salud del edificio, facilitar la vida a los usuarios para alcanzar la mejor calidad del edificio, la mejor calidad de vida del usuario. Pero todo eso tiene que ser económicamente factible, si no, no se puede hacer la operación. Tenemos que entender que la rehabilitación normalmente y mayoritariamente se hace una construcción, se ejecuta la obra existiendo gente, viviendo gente en el edificio. Y eso es una complicación añadida. Hemos dividido esta exposición en 6 partes. Vamos a comenzar un poco por los agentes intervinientes en el proceso de rehabilitación. Los agentes intervinientes vienen a ser semejante a lo que es una obra nueva. En rehabilitación también tenemos técnicos, promotor, constructora y administraciones. Ahora, con las ayudas europeas, tenemos también el papel del agente rehabilitador. Os comienzo un poco resumidamente. Los técnicos. Nosotros creemos que el arquitecto de cabecera es primordial en una obra de rehabilitación. Es el técnico que va a valorar el edificio y va a buscar las mejores las mejoras que necesita el edificio y con unos planes de actuación en años que vaya según las urgencias que tiene el edificio. En proyectos LOE de la Ley de Ordenación de la Edificación, igual que en edificación de obra nueva, debería de ir acompañado en obra por un aparejador, la dirección de ejecución. Y luego tendríamos el coordinador de seguridad y salud, que es el que va a intentar evitar los riesgos en la obra. El promotor puede ser privado o público, luego veremos un poco las diferencias de gestión con ambos. La contrata es la que ejecuta la obra y con sus subcontratas, en caso de que sea así. Y bueno, aquí una reflexión es si para lo que se espera que va a haber de rehabilitación en los próximos años tenemos la mano de obra especializada para ello. El agente rehabilitador es una nueva figura que podría ser que lidere el proceso y sea una especie de llave en mano hacia el promotor, hacia los propietarios. Y luego las administraciones públicas, que sí que se les pediría un poco de agilidad en cuanto a licencias,
en la obtención de las licencias y, bueno, y todo lo que tiene que ver con las ayudas, subvenciones que pueden ayudar y animar e incentivar el proceso. Como segundo punto vamos a hablar un poco del parque edificado actual. El parque edificado actual está bastante envejecido y tiene muchas carencias. Ya se ha hablado antes en la mesa redonda sobre la nueva legislación. Tenemos dos leyes actuales o recién salidas del horno, la de calidad arquitectónica y el decreto de condiciones mínimas de habitabilidad, que, bueno, espero y confío en que lo que ayude es a mejorar la calidad arquitectónica y no a parar los tiempos. Respecto al parque edificado actual, ha habido mucha falta de cultura de mantenimiento, por lo cual el estado de conservación es bastante malo. Con las ITES, que más o menos empezaron hace 10-15 años, las inspecciones técnicas, que ahora son inspecciones de evaluación del edificio, se ha ido mejorando un poco y se está empezando a entender un poco que, igual que los vehículos tenemos las ITVs en la edificación, tenemos que tener estas inspecciones para controlar que no haya mayores problemas. El 50% del parque edificado actual está sin aislamiento térmico. Son edificios de antes de 1980, donde la normativa no obligaba, y el resto, el 45% restante que pueda tener aislamiento, es un aislamiento que es poco eficiente. No llega a los mínimos que actualmente exige la normativa, el Código Técnico de la Edificación. Estamos en letras con altos niveles de emisiones de gases EFG. Sabemos que las letras A, B, C son las mejores y EFG son las peores, ¿no?, dentro de la certificación energética de un edificio, y con un 84% de altos niveles de consumos energéticos en los edificios. El 75% de los edificios no son accesibles. O sea, con eso ya nos hacemos una idea bastante clara de dónde estamos. La sostenibilidad, tal y como se decía antes, son tres dimensiones. Es medio ambiente, es social y es económica. Tiene que ser factible realizarla para que sea sostenible. Por eso en la rehabilitación ganamos todos, porque ahorramos, alcanzamos mayor bienestar, mayor calidad y además ayudamos a mejorar el medio ambiente. Con esto tampoco consumimos suelo en rehabilitación, por lo cual el recurso económico del suelo se revaloriza los recursos existentes. Bueno, la arquitectura es un bien de interés general, crea identidad cultural, contribuye a la calidad de vida, puede mitigar los efectos del cambio climático y tiene trascendencia económica. Por eso también es la importancia de la rehabilitación. Diferentes formas de actuar rehabilitando edificios. Bueno, pues, las medidas pasivas en la envolvente pues son las más eficientes, mejorando la envolvente. Luego tenemos también la forma de actuar sobre instalaciones, mejorando su rendimiento, o la accesibilidad, por supuesto, y luego los mantenimientos adecuados. Esto, bueno, pues en lo que es los bloques, pues podemos añadir instalación de ascensores, podemos añadir balconadas, ¿no?, que en la pandemia se detectó ese problema, ¿no?, esa carencia en las viviendas, el no tener terrazas. Bueno, pues es un poco. Ahora, diferentes formas de rehabilitar, algunos ejemplos os vamos a poner, pues, en cuanto a accesibilidad, pues, ascensores en el centro de las escaleras para no tener que hacer mucha obra. Con esta diapositiva lo que pretendemos es mostrar que la obra es una zona, muchas veces, zona de paso de los propios usuarios del edificio, ¿no?, y que hay que cuidarlo, ¿no?, que esa es la complejidad que tiene la rehabilitación, ¿no?, el poder dar paso a los usuarios en condiciones de seguridad.
Bueno, más ejemplos, ascensores, rampas. Las rampas, si son posibles hacerlas, pues mejoramos y económicamente son mucho mejores. Otra forma de actuar sobre la envolvente para conseguir ahorros energéticos. Con las ayudas que tenemos ahora de las Next Generation, el mínimo de intervención sería reducir el 30% en el consumo de energía primaria no renovable. Con eso se consiguen ahorros importantes en la edificación. La herramienta que tenemos es la certificación energética, que bueno, pues ahí vemos un poco la diferencia entre la actual, que puede ser una letra, una E, y conseguir una B, por ejemplo, lo que supone económicamente para los habitantes del edificio. Estos son más ejemplos de lo que tenemos en la ciudad y cómo se puede mejorar, ¿no?, también esa visión, manteniendo las tipologías, ¿no? Al final, el colocar aislamientos por el exterior de la envolvente se puede hacer con las técnicas actuales sin cambiar las tipologías del edificio. Bueno, vemos ahí en la planta primera vegetación, que parece que está sobre tiestos, pero si vemos al lado, pues es que la humedad ha ido entrando y en el canto del forjado ha crecido vegetación, o sea que al final acaba destruyendo el hormigón del forjado, y que bueno, pues todas estas cosas se tienen que arreglar, ¿no? Para mantener en conservación el edificio. Esto, bueno, pues como colocando un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior, pues se pueden reproducir las molduras, ¿no? Volver a dejar el edificio como era, pero incrementándole con un ahorro energético y mejorándole. Bueno, pues estos son fotos, un estado anterior a la obra y un estado posterior, ¿no? Más ejemplos de cómo queda el edificio, que es básicamente lo mismo, pero cómo le mejoramos, ¿no? Y cómo aquí esta foto de la izquierda nos ayuda con las intervenciones a mejorar cosas vicios ocultos en la edificación, que al final, si no hacemos la rehabilitación, pues no nos los encontramos, ¿no? Como el forjado tiene todos los armados oxidados y con el hormigón desprendido, ¿no? Más ejemplos o sea, sin ser grandes intervenciones, ¿no?, se mejora totalmente la estética y mejoramos y ahorramos energéticamente, ¿no? Y otros ejemplos con fachada ventilada, que bueno, es lo mismo, es otra técnica, aislamiento por el exterior, pero por medio de unos perfiles colgamos, digamos, el revestimiento exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues ejemplos de antes y después de la obra, o otros más ejemplos, y cómo estas intervenciones en la edificación nos ayuda a ordenar también la edificación, ¿no? Durante años los vecinos han ido colocando los tendederos donde les venía bien, en las ventanas que les venía bien en su casa, y bueno, pues ahora alinearlos todos en la misma vertical, incluso con protección de vista según en ayuntamientos donde se exija a calles principales. Y bueno, la foto de la izquierda es simplemente una anécdota, que es, bueno, pues que como convivimos con gente durante la obra, pues bueno, pues nos colocan la toalla en el alféizar. Bueno, pues cosas que también hay que vivirlas. Otros ejemplos de rehabilitación antes y después, ¿no? Intentamos no variar tipológicamente el edificio, aunque sí que lo mejoramos sustancialmente. Y aprovechamos para mejorar también las carpinterías, igualarlas, hacer unos planos para que en posteriores intervenciones en ventanas se vayan igualando todos los edificios, los que necesiten cerrar, que se cierren todos iguales, los balcones. Bueno, otras intervenciones son en instalaciones para mejorar y evitar la emisión de gases a la atmósfera los máximos posibles, pues cambiando los combustibles, mejorando el rendimiento de las calderas, con sistemas de ventilación por recuperación de calor, geotermia, aerotermia. Bueno, esto es más complicado en edificios existentes, comunidades de vecinos,
donde habría que hacer un estudio general para todos los vecinos, pero bueno, también se están planteando. Y aprovechando la rehabilitación estructural, que es básica para que el edificio siga en conservación, pues bueno, se detectan daños en la estructura, se refuerzan y continuamos con el edificio muchos años. Los mantenimientos adecuados, imprescindibles, ¿no? Esto ha sido hace menos de un mes en una vivienda en el Casco Viejo. Por la acumulación de humedades, por las instalaciones del piso superior que estaban mal, pues bueno, pues de repente se cae el falso techo, ¿no? Se desprende. Por eso la importancia de la rehabilitación y de la conservación de los edificios que tenemos. El siguiente punto es un poco la gestión. La gestión de la rehabilitación tiene sus complicaciones, tal y como se ha comentado antes. Tenemos tanto promotores privados como promotores públicos. Los promotores públicos sí que están más profesionalizados y entonces tenemos un mayor entendimiento de lo que es la construcción. Y el privado pues, tiene su complicación. Los vecinos de una comunidad normalmente tienen diferentes ingresos económicos. Unos quieren hacer la obra, otros no quieren hacer la obra. ¿Cuántas reuniones necesitamos? Yo creo que todos conocemos lo que es una junta de propietarios. ¿Cuántas reuniones necesitamos para trasladar, informar y que lo entiendan todos los vecinos lo que significa la obra, las bondades de la rehabilitación? Bueno, pues esas son el trabajo extra de una gestión de este tipo, ¿no? Luego, para facilitar y para incentivar, tenemos las ayudas, tenemos la financiación de las entidades bancarias y tenemos el papel del agente rehabilitador, que puede ser un arquitecto, pueden ser profesionales, que ya ofrecen la llave en mano, con una financiación a las comunidades. Un estudio de financiación, ¿no? Con entidades o... Bueno, pues esto... todo esto, hemos abierto una oficina de información de la rehabilitación en el Colegio de Arquitectos, que estará también aquí en el stand ahora en la SIE. Entonces, bueno, pues que sepáis que todo esto se puede ampliar información de lo que necesitéis. Actualmente estamos 30.000 viviendas rehabilitadas anualmente y para conseguir los ratios europeos y la neutralidad climática en 2050 necesitaríamos multiplicar por 10 ese número. Por eso es por todo lo que se está intentando incentivar la rehabilitación. El quinto apartado es la economía, ¿no? Las ayudas. Al final, lo que hablábamos es que para que sea sostenible tiene que ser económicamente realizable. Y bueno, pues las ayudas ahora europeas, las Next Generation, suponen un fuerte impulso, que hay que aprovecharlas, porque si no las aprovechamos en el 2026 hay que devolver esos fondos a Europa. Entonces, tenemos que aprovecharlas para mejorar nuestro parque edificado. Además, se subvencionan el libro del edificio existente, que es una nueva documentación que deberá llevar los edificios, donde se hará también un plan de actuación para renovar el edificio, ¿no? en los siguientes años. Bueno, los consumos mínimos, los ahorros en consumos mínimos de energía primaria no renovable que se exigen es un 30%. Con un 30% mínimo podemos conseguir ayudas desde 40% hasta el 80%, dependiendo un poco de cuánto consigamos mejorar el edificio. Entonces, parece que es bastante interesante. Todo esto consigue ahorros económicos para los habitantes, lo que puede suponer una mejora en una letra en la certificación energética del edificio. Puedes ahorrar aproximadamente unos 600 euros anuales, que esto más las ayudas, más las deducciones fiscales pueden ser bastante interesantes. Por eso es la intención y la importancia de que exista un arquitecto que
es el que analiza el edificio y sabe, conoce todo el edificio, desde su parte estructural hasta su envolvente, sus instalaciones, y ve por dónde se puede mejorar. Y eso es importantísimo para ver también ese plan de actuación. Y bueno, pues lo que comentamos, las oficinas que tenemos de apoyo a la rehabilitación en el colegio, pues puede dar más información al respecto. La edificación, recordemos que es uno de los sectores económicos de mayores consumos energéticos, está en torno a un 30%. Genera alrededor de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual ahí tenemos mucho que mejorar y muy interesante de cara al medio ambiente también. La cuantía de las ayudas, pues lo que os comentaba, ahorros en energía primaria no renovable del 30 al 45%, una subvención del 40% máximo y máximo por viviendas unos 6.300 euros. Hasta tenemos más del 60% en ahorro energético, se podría conseguir hasta un 80%, pero máximo 18.800 euros por vivienda. Entonces, parece que es muy interesante. Incluso a los locales también tienen subvención si participan en la obra, ¿no? en la parte económica. Luego hay también ayudas por eliminación del amianto, que todos sabemos que en los edificios antiguos tenemos bastante y que no es bueno. Y luego hay ayudas adicionales para personas mayores de 65 años, para personas con discapacidad o con ingresos bajos, ¿no? Esta es la oficina de apoyo a la rehabilitación que tenemos en el colegio, que estará en el stand nuestra compañera Ana Salado, para cualquier ayuda que necesitéis o información. Y bueno, pues esto para ayudar a las gestiones de las ayudas. Nosotros nos lo estamos entendiendo no solo como una oportunidad, sino como una obligación para llegar a la ciudadanía, para que no se pierdan estos fondos. Nos parece importantísimo que el parque edificado actual se mejore y se mejore en condiciones buenas. Para pintar una fachada tenemos que poner un andamio que al final tiene unos costos, los costos más importantes son los del andamio, que sí podemos incentivar para poner aislamientos térmicos con las ayudas que ahora mismo tenemos, pues es algo muy interesante en estos momentos, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, como conclusiones ya finales, un poco por recordar las ideas más importantes, la de en rehabilitación, el arquitecto de cabecera que tiene los conocimientos, las capacidades del conocimiento completo del edificio, desde la estructura hasta la envolvente, y que puede informar e incentivar, ayudar a entender el edificio y cómo se puede mejorar. En obras del OE, la compañía del arquitecto y el aparejador en las obras, porque en obras importantes de rehabilitación son como obras importantes de obra nueva, que al final tiene que ir los dos técnicos acompañando en la obra. La rehabilitación para nosotros supone una revalorización del inmueble y con esto ganamos todos, ¿no? Ganan las viviendas y gana la ciudad al final, ¿no? Lo que hablamos, la rehabilitación ganamos todos, que tiene que ser realizable económicamente y por eso es el momento, ahora mismo con las ayudas que tenemos europeas, importantísimo, y con esto conseguimos ahorros, alcanzamos mayor calidad, mayor bienestar y ayudamos a mejorar el medio ambiente, ¿no? El concepto de barrio verde, pues que sea más accesible, que sea eficiente energéticamente, con abundantes espacios verdes y con mejor calidad de vida para todos nosotros, ¿no? Que debe ser una actuación sostenible, por lo tanto realizable económicamente, que necesitamos impulsar la rehabilitación para mejorar este parque edificado tan envejecido que tenemos, con añadidos medioambientales, buscando la eficiencia energética y los ahorros futuros en los consumos. Todo ello no es posible sin el apoyo de las instituciones que incentiven a los vecinos, tal y como se está haciendo ahora mediante las ayudas del Next Generation.
Y sin más, agradeceros la atención.